Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, todo el Ecuador de Latinoamérica. Oigan, hoy día tenemos un programa bien chévere. Espero que les guste porque yo sí estoy encantado. Aquí tengo pues la, a Ronald no sabe lo que le espera, pero nos va a contar hoy día hasta cuando él se acuerda cuando estaba en la barriga de la mamá. Pero bueno, vamos a ver lo feliz que somos hoy día, que tengamos un programa excelente, como digo yo siempre. Que Dios nos bendiga. Y bueno, Ronald, a ti pues en mi grupo en mi programa que casi nadie te conoce, pues bienvenido, cuéntanos, ¿quién eres tú? ¿Cómo está? Buenas noches. Bueno, qué gusto estar aquí contigo, Marco. ¿Y quién soy yo? Es algo difícil, ¿no? Un activista social, una persona que le gusta trabajar y que busca algo que hacer, podría decirse, por los demás, no solamente por mí. Bueno, yo diría algo más, pues, porque por ejemplo, eh, yo siempre digo lo siguiente, perdón, en el mundo hay dos tipos de personas, ¿sí o no? Las personas que hacen que las cosas pasen y otras que ven las cosas pasar. Definitivamente tú no estás en el grupo de que ven las cosas pasar, pues si no, no estuvieras aquí, ¿sí o no? Pero dentro de ese grupo también hay tres cosas que hay ahí. Hay las personas que, bueno, que redundando, que cada momento de su vida siempre tienden a que las cosas se realicen, o es lo mismo que hacen que las cosas pasen. Hay otro grupo más que ven las cosas pasar, o sea que tú los invitas, vengan, miren, estamos con esta opción de acá, tenemos esto, pero simplemente las que ven pasar. Y otras que ni siquiera se enteraron de lo que pasó. Por todos lados, pues usted, mi querido Ronald, está dentro de las personas que hacemos que las cosas pasen, lo cual pues yo agradezco mucho, como siempre, cuando yo hablo de la voz en off o de la voz detrás del programa, pues Ronald que nos está diciendo tantos minutos, lo que sea. Bueno, en todo caso, hoy día tenemos un tema que me gusta y el tema se llama, bueno, Ronald es arquitecto ante todo, pero se dedica también a estas partes sociales. Tema dice, a conciencia, ¿quién ganó o perdió con el paro? Y vamos a analizar también por qué sí o por qué no en la consulta popular. Por supuesto, ustedes ya saben mi posición, no soy novoísta, sin embargo, yo sí quiero un cambio en el país. Y quiero un cambio porque en la década que se perdió o se ganó, dependiendo de quién lo vea, yo confié en ese gobierno. Pero a mí, particularmente a mí, sí me defraudó mucho cuando pues veía que las cosas se comenzaron a hacer bien y poco a poco hubo alguien o algunos que lamentablemente pues se encargaron de tirar al tacho de basura todo lo bueno que se estaba haciendo. En todo caso, vamos a la línea Ronald y comencemos. Ya tú sabes cuál es el perfil de mi programa. Cuéntanos, Ronald, de pequeño, cuéntanos en la escuelita, ¿qué recuerdo tienes de la escuelita? O sea, que te haya marcado tu vida y todavía, ahorita que te lo digo, tú te recuerdas, tal cosa hice en la escuelita. Cuéntanos. ¿Qué me marcó en la escuela? Bueno, realmente yo, a ver, yo vengo de una escuela fiscal, la Escuela República de Brasil, que está por Chimacalle, justo por la estación del ferrocarril, en donde lo más icónico, eso, al lado de esto era una cárcel, la primera cárcel de Quito. Y nosotros siempre nos metíamos a jugar al lado de esto. Al lado, o sea, salíamos de la escuela y nos metíamos a esos lugares a jugar de guaguas. Ahí estuve hasta los 12 años. Entonces, mi infancia podría decirse que la pasé ahí recorriendo esos lugares. Eh, y ya, eso de tu infancia y de la escuela. ¿Qué te recuerda de la escuela? O sea, esa fue la escuela, esa fue desde primero hasta sexto grado que salí de la escuela, que pasé en esa escuela. De ahí O a sea, o pasar sea, colegio. pero por ejemplo, más allá. Una profesora, dos profesoras en la escuela me marcaron quizá mi infancia. La una se llamaba Celeste. Era una profesora muy guapa, ya debe haber muerto hace muchos años, muy guapa, era de clase en el sentido que andaba siempre vestida, eso de tratarnos a los alumnos era como tranquila,
sin sobrarse, como habían otras profesoras. Esa era la profesora Celeste. Creo que nos enseñaba fotografía, no sé qué era en esa. Y tuvimos otra profesora que se llamaba Maruja, y le decíamos profesora Marujita. Ese era un amor, era como tener nuestra abuelita dentro de la escuela. Ella nos controlaba, pero por ejemplo nos decía, no, mijito, así, no, y nunca se molestaba. Ellas, las dos, yo creo que a mí me enseñaron a pensar mucho, porque en mi época, acá en Guayaquil, de infancia, había mucho el tema de no que como hoy había tanta violación, tanto bullying a los chicos, no. Porque en la época, no sé si pronto a ti te pasó en la escuelita, el tema del bullying existía, pero no se llamaba bullying. ¿Tú te acuerdas que a mí mi papá decía, si te pegan, pega? Entonces, venía, me hacía bullying a mí, la aguantaba una, dos, tres veces, le decía, profesora, mire lo que está pasando, si no hacen nada, quiño. Entonces, no, nos acostumbraban a defendernos y por lo regular no pasaba más porque los padres iban efectivamente, conversaban medio, discutían, pero hasta ahí y nunca más hacía ese tema. Y ahí era que intervenían la profesora Celeste y la profesora Margarita, que eran como una madre y una abuelita. Eso más o menos, digo, en la escuelita, ¿qué travesura te acuerdas o qué cosa? Creo que, bueno, los tiempos fueron totalmente distintos y creo que cada uno vive una época de escuela totalmente distinta. O sea, hay temporadas. Mi escuela fue sumamente tranquila. Como todos guaguas, siempre hubieron problemas y broncas, que los problemas eran a la salida del colegio o a la salida de la escuela o en el recreo, pero al final del día eran broncas de guaguas, o sea, problemas de niños que ese rato nos enojábamos, nos peleábamos, y si nos peleábamos en el recreo, a la salida de clases ya éramos amigos. O sea, ahí no había el problema de que te llamaban al papá o a la mamá, no, porque los problemas los solucionábamos nosotros mismos, como niños. Entonces, como niños, teníamos los mismos problemas que hoy nos llegaba y mañana nos olvidábamos. Entonces, no habían ese tema. Yo no recuerdo que mis padres hayan ido alguna vez por problemas. Creo que como 4 o 5 veces nos peleamos. Yo estudié con mi hermano en la misma escuela y creo que en 2 ocasiones nos trataron mal unos guaguas, nos peleamos. El profesor nos reclamó, nos habló y nos obligó a jugar juntos a los 4 que nos peleamos. Y me acuerdo que nos mandaron a taller antes había manualidades. Nos tuvo 2 horas ahí, no nos mandó a las otras clases y al final del día salimos siendo buenos amigos. Entonces, y nunca hubo ese tema de llamen a sus papás, vengan así. En esta escuela en la que yo estudié no teníamos ese tipo de problemas. Por eso yo realmente no recuerdo ese tipo de calamidades en la escuela. De hecho, tuve ya más problemas y más confrontamientos ya en la escuela, en el colegio, ya de adolescente. Ahí sí ya hubieron otro tipo de roces, porque de una escuela fiscal de masculina pasé a un colegio mixto, en donde ya hubieron niñas o adolescentes mujeres que ya fue total un cambio brutal. ¿Tú estudiaste en los años 1990 en la escuela? Sí, yo terminé justo en el 2000. No, yo terminé justo cuando pusieron el trole, porque mi último año en clases fue cuando el trole empezó a pasar por la escuela. En la escuelita, qué chévere. Bueno, ahí estamos. Para que veas que si tenías entonces recuerdo pues la escuelita. Mira, oye, en el colegio, ¿qué te marcó? En el colegio tú me dijiste que ya comenzaste a estudiar en colegio mixto. En mi caso no era mixto porque yo estudiaba de tarde y las alumnas eran de mañana. Entonces, el único contacto que teníamos con las amiguitas era entre la una que salían ellos de clase y las 1:30 que entrábamos nosotros. Entonces, pero uno se hacía, se la jugaba, se jugaba de clase, lo que sea. Pero tenías tus amiguitas y amiguitos también. Y pues tú en la escuela, perdón, en el colegio, ¿qué recuerdas del colegio? Ya el colegio sí ya fue algo totalmente distinto, pues de ser un niño en donde prácticamente los profesores y todos te cuidaban, a pasar a un lugar en donde ya era señor, sí, señor, nos trataban siempre señor Fernández y siempre por los apellidos, y yo era el más pequeño de mi aula, recuerdo, porque yo me desarrollé ya cuando estaba en tercer curso, recién me empecé a crecer, de ahí era súper pequeño, de hecho nos decían pulguitas a nosotros, a mí y a mi hermano, porque no nos criábamos,
nos cogían todos los compañeros y nos empezaban a estirar. Recuerdo eso. Y como eran los más pequeños, eran los que más fácil nos podían, joder, molestar, porque nos cogían y nos amarraban con niñas, nos amarraban contra los postes y no podíamos defendernos. O sea, ese era un cambio diferente, porque el tener una niña, o sea, uno como entre hombres se molestaba, no pasaba nada. Pero el tener una niña al lado era como que ya más vergüenza y no saber qué decir, Y no no poder poderte defender. hablar, tener el miedo del tartamudeo y no saber ni qué decirle a una niña, cuando con un niño no pasaba nada. Chuta, qué lindas experiencias, ¿no? Oye, bueno, llegaste a la universidad y en la universidad, ¿qué te pareció ese cambio? Porque como tú dices, en el colegio, todavía tus padres te pedían la nota, o en mi caso, pues, bueno, yo soy responsable de mí mismo, que tuve mis padres de pequeño, pero yo trabajo desde los 12 años. Sin embargo, cuando yo llegaba, por ejemplo, a mi casa, mi padre y mi madre decían cómo vas en el colegio, o sea, siempre había el control. En tu caso, ¿cómo fue el tema de la universidad? Y entrando a la universidad, ya cambió las cosas conmigo, porque si en el colegio, como te digo, ya actuaba un poco independiente, porque yo era el segundo hijo mayor, y ya entrar a la universidad, ahí sí fue Marco Córdoba, 100% responsable de Marco Córdoba. En tu caso, ¿cómo fue? Bueno, ya a la universidad yo entré casi a los 20 años. Bueno, yo salí de mi casa casi a los 16 años, me dediqué a trabajar y a estudiar. Eh, Terminé el bachillerato en el Técnico UNE de electricista, después seguí artes gráficas en el SECAB, una tecnología. Y después de eso, o sea, yo me dediqué netamente a trabajar. A los 20 años que ya tuve la capacidad económica, no, de hecho, yo primero, antes, cuando ya terminé el colegio, me fui al cuartel, quería ser soldado. Entonces, yo desde los 16 hasta los 18 me dediqué a trabajar, a estudiar y a recoger plata para poderme pagar el curso de soldados, que me encantaba a mí en ese entonces. Sino que en ese entonces Ah, recuerdo que era pero pagado. no te hiciste soldado, no te De hecho, quedaste. en ese entonces era el curso de 2 años. Tuve plata para pagar un año. Mi papá me pagaron medio año más, pero me quedé sin plata. No Ah, tuve el caramba. dinero suficiente para pagarme todo el curso. Entonces yo casi, faltando 6 meses, ya me tuve que retirar porque ya no tenía para pagar el curso de soldado. Entonces yo Puta, me pero bueno. retiré de ahí y otra vez salí a trabajar, a seguir trabajando, pero no quedó de otra. Pero es que mira cómo tú lo hablas, y eso es chévere de nuestra época. Yo tengo 58 años, tú eres mucho menor, pero esa es nuestra época. O sea, tú dices tan normal, yo se la a trabajar. O sea, hoy la juventud, poco y más, ha perdido ese sentido. Mira, tú hablas con jóvenes y tú lo dices, no, se a trabajar. Pregúntale a los jóvenes de hoy, quizá, chuta, oye, ahora tengo que trabajar, porque la vida es tan difícil. Pero para nosotros, hermano, y está, ganabas tu dinero, más o menos lo que tú necesitabas, pero aprendías y lo aplicabas en otro lado. Pero tú qué opinas de hoy, de la juventud de hoy, como te estoy diciendo? Porque como tú lo dices, es como yo lo pienso, fui a trabajar. Y hoy, ¿qué le habrá pasado a la juventud? ¿Por qué no reaccionan así? ¿Por qué ves todo este cambio cultural? Bueno, yo veo desde el punto de vista en el que la forma de criarse ha sido diferente. Mis padres me criaron con mano dura, porque todos tenemos que tener responsabilidades. A mí me enseñaron a cocinar desde los 10 años. Si no Ajá. cocinaba, me mandaban, me pegaba, literal, me pegaba. Mi papá siempre no, él no nos tocaba, pero mi mamá siempre fue la que hay que tenerle miedo. Entonces siempre nos dieron responsabilidades, el cocinar, el lavar la ropa, el tener la casa aseada. Era parte de una vida cotidiana que nuestros padres nos enseñaron. O sea, esa responsabilidad no podíamos evitar. Y eso era como una costumbre. Yo cuando me fui a trabajar, o sea, tenía que trabajar porque no tenía plata, para pagarme los estudios. Entonces, era algo normal, tener la responsabilidad de levantarme 6 de la mañana. Trabajaba en una imprenta. De hecho, conseguí el primer trabajo fue una imprenta de encuadernador, en donde me enseñaron lo que es artes gráficas. Y desde ahí era
no, era en la noche que trabajaba desde las 8 hasta las 6 de la mañana, y de ahí me iba a clases, y de ahí me iba a dormir recién. Entonces, era algo normal, la responsabilidad, Exacto. no tenía mayores preocupaciones. Ya estaba acostumbrado, de hecho, porque mi mamá igual siempre o sea, y era la obligación de que sabíamos que teníamos que hacer, porque mi mamá y mi Pues papá trabajaban se fue el y nos audio. tocaba a nosotros levantarnos de Se te fue el mañanita, audio. hacernos, aló, ¿me escuchas? Aló, ¿me escuchas ahí? Espérate, déjame ver si es por acá, si soy Creo que yo. es tu audio, porque yo sí, Ah, ya. Bueno, es tu audio. oye, pero dime una cosa. ¿Estás loco? Tú me dijiste algo, tú me dijiste algo ahorita que a nosotros nos pasó, a todos los que pasamos de los 35, 40 años, a todos. No hay uno que nuestros padres no nos hayan castigado. Tú eres Sí. loco. ¿Cuánto tiempo estuviste hospitalizado acá en la costa de Lorenzo Ponce? Y allá, No, ¿cuánto tiempo te o metieron al sea, psiquiátrico? a ver, las noticias ¿Por qué del te padre era la castigaban? ortiga, el agua fría, que daños psicológicos no me generaron, lo que sí, de hecho creo que era un gran fortalecimiento, porque yo hasta ahora cojo, cuando me siento mal, mejor cojo mi ortigo para la buena circulación de la sangre, me baño en agua fría. Entonces, los métodos, creo que para muchos hemos sensibilizado mucho o hemos romantizado el tema de que hoy los niños son sensibles, hoy los niños son un poco más y Yo los le ponemos en psicólogo. funditas de cristal para que no se rayen. Sí. Y eso prácticamente ha deteriorado. Te comentaba que yo seguí el curso de soldados. A nosotros, cuando yo seguí el curso de soldados, un curso de sobrevivencia, el curso de contraguerrillas, nos metieron en una alcantarilla con gas. Y eso era normal para nosotros. El perfume del soldado era el gas. Nosotros nos metían en las duchas y nos dormíamos con el gas, porque era parte de nuestra vida, nuestra cotidianidad. Hoy, en la actualidad, el soldado no soporta el gas, anda con mascarilla, con esas máscaras antigas. Entonces, o sea, la forma en la que antes eran los policías y los soldados, que da orgullo ponerse su uniforme, hoy no aguanta ni siquiera alguien les va y les trata mal y el Le soldado no está gritan nomás, preparado solo para con que le griten y ya resistir está. eso. Medio les provocan y el soldado responde. Antes el soldado era capacitado para no someterse a las provocaciones, no contestar. Hoy cualquier cosa le altera. Entonces, Pues sí. han cambiado mucho las formas yo pensaría que ha cambiado mucho la forma en que criaron a sus hijos, porque les hicieron tan sensibles que hoy piensan que pueden tener todo sin hacer el mayor esfuerzo. Lamentablemente, oye, tienes toda la razón. Mira, yo hice el servicio militar en la Infantería de Marina y nosotros, a nosotros no, que le llamaban la guerra psicológica. ¿Qué no nos hicieron? Llegamos 300, quedamos 150 en menos de 15 días, con eso todo. Hicieron una guerra psicológica bárbara. Fingieron de que lo mataban a alguien y todo el mundo. Y yo decía, o sea, uno mandaba la carta, pues, ¿no? Y la carta nunca salía del destacamento y luego en la hora del domingo te la leían todas las cartas, ¿no? Y yo le había escrito, no me acuerdo bien, un amigo, decía, fui testigo, pero no era lámpara, era como que estábamos todos en la fila y estábamos todavía de camiseta blanca con short negro y zapato ese blanquito de lona. Y alguien decía así, estoy harto con este comandante tal y cual, que por aquí, que nos esfuerza, nos grita, tal y cual, pues son malditos, y el man sale corriendo, ¿ya? Y supuestamente ahí alguien dice, que no se vaya, y pum, disparan, pum, 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 y el man cae ahí como muerto, el man en una cancha. Y las cartas al siguiente día, hemos sido testigos de asesinato, no podemos decir nada, bla, 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 y era mentira porque esto era un teatro. Pero sin embargo, eso de allí hizo que se fuera harta gente, porque el cupo era de 150 personas y habían 300. Y, oye, era increíble como nos leían a nosotros, por ejemplo, un man decía, mamá, me muero de hambre, mándame galletas, mándame cola, de todo. O sea, es increíble esa etapa. Yo no hice el curso de soldado, sin embargo, cuando estuve ahí sí me pareció muy, muy chévere. Bueno, qué chévere irte conociendo, Ronald, y que la gente, pues que de pronto en tu programa no te ha conocido así esta gente. La gente solamente ha visto de pronto el hombre de serio, con barba, que conversa. No, y acá, bueno, acá sí te hacemos
que la gente te conozca como ser humano que eres. Bueno, y dime una cosa, ¿cómo fuiste entrando en la política? Porque ahí fue donde medio nos conocimos hace ya casi 8 años, creo, 8, 9 años. Pero, ¿qué te llevó un poco a hacer, entrar en la política, en la parte social? Bueno, esta ya es una segunda etapa de mi vida, o sea, a mí me llegó la madurez muy tarde. El tema de autoeducarme, aprender más cosas de la sociedad, lo hice por cuestiones económicas. Eh, yo aprendí a hacer plata, yo aprendí a trabajar y siempre tenía el tema de que yo vivo de mi trabajo. Eso entendí hasta que llegó el gobierno de los 10 años y yo tenía una empresa que me dedicaba a las construcciones, hacía terminados, fachadas, todo lo que tenía que ver con terminados de la construcción. Me especialicé en vidrio, en alucubón, y cuando llegó esta época en donde se empezaron a hacer grandes construcciones, llegó un tema en que todos queríamos trabajar con ellos porque estaban pagando. Al inicio empezaron a pagar, pero después fueron tantas las coimas que no hubo plata para pagar a la gente, a las empresas. Y una de las empresas que quebró en ese tiempo, porque fueron cientos de empresas que quebraron por dar servicios al Estado, fue una de las que yo tenía. Entonces, en base a eso, entendí que yo no vivo de mi trabajo. Yo vivo de que si el Estado me permite trabajar, y ahí empecé a buscar cuáles son las soluciones, porque al final del día tenía que mantenerme, tenía que seguir comiendo, y no podía, después de haber tenido, no una vida exitosa, pero sí una vida estable económicamente, a caer fatalmente económicamente porque ya no tenía ni para mis pasajes, tuve deudas con los trabajadores, tuve deudas con los proveedores y tenía que seguir sacando plata porque al final del día el Estado no iba a pagar, pero yo tenía que seguir pagando porque no podía quedarme con la deuda y todos seguían cobrando. Entonces tuve que buscar y autoeducarme y ver qué es lo que puedo hacer. Empecé a buscar cuáles son los proyectos más rentables y ahí entendí que la forma de generar recursos no es a través de brindarles servicios al Estado, no es a través de trabajar para el Estado, sino a través de generar proyectos sostenibles, sustentables en el tiempo. Pero para que haya esos proyectos sostenibles, sustentables, tiene que haber formas y políticas que te permitan generar estos proyectos. Lastimosamente en Ecuador han pasado más de 40 años que no han cambiado las leyes en las que las personas tienen que generar proyectos sostenibles. A nosotros nos enseñaron a que tenemos que generar proyectos mantenidos. El proyecto mantenido es el que tú generas el proyecto y busca quien financie para que el proyecto salga. El proyecto sostenible es el que tú te asocias con más personas que tengan el conocimiento. Si tú eres constructor, buscas a un contador, buscas uno de marketing y generas una cooperación en donde cada uno trabaje en una área específica y produce. Y venden todos el mismo producto desde distintos puntos de vista. Ese es el proyecto sostenido. No necesitas recursos económicos. Pero esas políticas en Ecuador no han llegado, no existen esos procesos porque no les interesa que la gente sea productiva. ¿Qué nos enseñan a nosotros? Que la gente o tiene que dar servicios al Estado o tiene que trabajar para el Estado. Entonces, cuando tienes esas dos opciones, tienes un grado de corrupción en el que yo doy servicios al Estado y no me importa, le doy coima a este man, le pago a este man para que me dé el contrato. O Sí, mejor no, mejor más seguro, cojamos un trabajo un trabajo por contrato en el Estado o trabajo directamente como un servidor público. oye, Entonces, sí veo ninguna de una, estas metodologías funciona. oye, sí veo una crítica que le hace al cantante de Los Churritos, que algo hablaba él ahí, pero mira, lo que tú dices es la pura verdad y te digo que, pero acá en Guayaquil es diferente, si sabes, o sea, acá en Guayaquil es lo que tú dices. Lamentablemente en Quito está toda la estructura del Estado, está en Quito, ¿verdad? Acá en Guayaquil cambia un poco porque aquí no hay estructura del Estado casi. Entonces, aquí hay mucha empresa, ¿verdad? Esta ciudad es muy productiva. Bueno, yo lamentablemente he dejado, yo no soy arquitecto, soy ingeniero industrial, pero he trabajado mucho como lo que tú dices. Yo remodelaba departamentos, remodelaba edificios, cosas internas, remodelaba cubiertas, tumbados. Y te estoy hablando hace unos
4 años o 3 años que dejé de hacer eso. Pero fue consecuencia de los 10 años. Porque el último proyecto grande que yo me recuerdo fue acá en Guayaquil, en la Metrovía. Fue la única estructura que se hizo de aluminio, pero Cargo y Córdoba, Córdoba y Pecasa, ahí en toda esa calle. Hicimos nosotros el sistema eléctrico de una pileta que había con luz y todo. Pero en esa época, que ya tiene muchos años, también los socialcristianos eran alcaldes allí, Nebot. A mí me patearon, como decimos en la costa, como $7,000 y nunca me pagaron, ¿ya? Entonces, eso comenzó a dañar, y luego vino el gobierno de Correa, que nos pintó a nosotros todas unas cosas bonitas, pero nosotros acá, como te digo, en la costa, al menos en Guayaquil no se vive de trabajar con el Estado. Y te explico por qué una cosa. Yo me recuerdo, tú te acordarás cuando vino el tema de la contratación pública, que ellos hicieron esta nota de, ¿cómo se llamaba la contratación pública? Se me fue el nombre. Bueno, y ellos hicieron esta contratación pública. Yo trabajaba en un banco y yo dije, qué lindo esto, yo me voy a trabajar con el Estado por medio de compras públicas. Y cuando Pache, bonito, y mira, yo tenía personal calificado, teníamos afiliados al Seguro Social, infraestructura, tenía todo, ¿ya? Y para no alargar mi tema, solo te cuento un dato. En el Quinto Guayas, acá que es un lugar de los militares, salió que hagamos una oferta para un trabajo. Pero yo fui, mi querido arquitecto, fui como cualquiera de nosotros vanos, vestiditos, así como estás tú, con pantaloncitos, botas y todo. Pero ¿qué resulta? ¿Qué resulta de que en el momento de que nosotros fuimos allá, resulta de que en el mismo lugar, Ronald, que fuimos a cotizar nosotros, como te digo, vestido hasta con camisa de seguridad, con todo fuimos, con casco. Fue una persona, y nosotros, pues, que nuestro proyecto valía $15,000, por decirte algo. Y fue una persona que yo pensé que era el chofer. Fue una persona con chancleta, con una bermuda a la rodilla, con una camiseta todo sucia de soldadura, o sea, así. Y yo pensé que era el chofer, que el ayudante, lo que sea. Cuando lo veo que estaba conversando con el mismo coronel que estaba conversando yo, hermano. Entonces, yo, como curioso, le decía que va a hacer ofertar, y me dice que estaba ofertando remodelar todos esos cuartos de los militares. Lo mismo que yo estaba cotizando. ¿Y sabes cuánto cobró el man? Yo cobraba $12 o $13,000 con toda la ley. ¿Cuánto tú crees que el man cobraba? Mucho menos, bastante menos. $8,000, hermano. $5,000 menos, Ronald. $5,000 menos. Pero claro, el man decía, lo que pasa, jefe, dice, ya cuando hablamos después, lo que pasa, jefe, dice que usted no sabe negociar. Yo, dice, pero tuve que hablar $2,000. Así, me dice, aparte de lo que él me hace, $2,000. Yo le digo, no, yo ahí me retiré igual cuando era acá en Guayaquil, era la CTG, era la Comisión de Tránsito de Guaya. O sea, yo, Ronald, no tengo más que el amor de mi familia y muy pocas cosas que tenemos, porque yo he sido una persona que he luchado siempre en contra de la corrupción. Siempre, siempre, siempre. Por eso, en mi lápida dirá, aquí ya se nos resta una persona responsable, trabajador, bla, bla, y todo lo que quieran. Bueno, pero cuéntame, Ronald, estamos hablando contigo, el tema de entrar en la parte, porque yo te conocí también cuando tú estabas, ¿te acuerdas? Con Constructor Social. O sea, como grupo constructor social. ¿Qué se siente llegar a la gente, empujarla, guiarla? Porque te acuerdas que habían esta gente que ustedes hicieron algún proceso con los emprendedores pequeños. O sea, cuéntame eso rápidamente antes de preguntarte lo otro. Cuéntame esa parte, ¿qué te llenaba? Bueno, esta fue una etapa en la que, como te dije, o sea, la vinculación en la política fue más por la necesidad de tener una fuente de empleo. Luego que aprendí de mi padre es que siempre nos dijo, el trabajo no existe, el trabajo se hace. Entonces, a través de eso siempre busqué la forma de qué trabajo, o sea, qué puedo generar para seguir comiendo. En base a eso busqué el tema de los proyectos y ahí fue la vinculación en el tema político, porque me di cuenta que yo no vivía de mi trabajo, yo realmente vivía de lo que el Estado me permitía trabajar. Y ahí tuve que buscar las maneras de generar nuevas propuestas políticas para que el Estado tome en cuenta y diga,
La gente necesita trabajar y no ser mantenida del Estado, no que el Estado me esté dando Así es. subsidios, manteniendo, no, sino generar políticas que me permitan mantener. Pero para esto necesitábamos crear una presión social. Entonces armamos el colectivo, el grupo constructor social, en donde empezamos a organizar a la gente, a buscar que la gente esté organizada y deje de estar mendigando, porque cuando ya inicié este proceso, la gente prácticamente era mendiga, o sea, ibas a que te regalen un plato de comida, ibas a que te regalen un bono solidario, ibas a que te regalen las cosas. Gente que tenía todas las condiciones, no tenía discapacidades, estaba mendigando por un plato de comida Así es. y tenía la única incapacidad, una incapacidad mental, el pensarse que no podían hacer nada. Porque solo era pensar que ellos no podían hacer nada, que no sirven, que el tiempo, que les va mal, que tienen mala suerte. Ellos pensaban que no sirven, pero no había eso. O sea, tenían manos, tenían pies, tenían la capacidad de pensar y lo único que necesitaban eran ideales. Fortalecer este pensamiento y es lo que tratamos de hacer con Grupo Constructor Social. Formamos a los casi 14 colectivos en Quito y empezamos a expandirnos porque esa era la idea. Desde el Grupo Constructor Social era la idea en concientizar a las personas de que empiecen a generar fuentes de empleo para ellos, empleos comunitarios, cooperativos, que no tienen nada que ver con el comunista, con el socialista, sino que eres hábil para una cosa, yo soy hábil para otra cosa, sumemos talentos y Los produzcamos algo talentos, que nos claro. beneficie a nosotros. El progreso Entonces, de la economía social es esa, pues, comenzar desde abajo, que es lo que tú estabas haciendo. en vez de estar buscando créditos, en vez de estarme yendo a endeudar con el banco, sumemos talentos y me evito el tema de pedirme una línea de crédito que no me van a dar, ir a buscar al chuquero que me va hasta dar unos créditos enormes. Entonces, mejor sumamos talentos y empezamos a armar esto. Y por ahí ya no empezamos a fortalecer las líneas de proyectos, conseguimos inversionistas del exterior, gracias a eso armamos el tema de Comunidad Europea, que estaban financiando proyectos para el Ecuador. Armamos el tema de la Comunidad de Medio Oriente, en donde se llegó a convenios con Kosher, China, que nos empezaron a comprar productos cuyes, que es el principal, el cuy es el producto más consumido en la parte asiática. China, Japón, Corea, Singapur consumen mucho el cuy. Y hasta ahora Ecuador no puede producir tanto cuy. Ese contrato lo tuvimos que llevar al Perú. Y gracias a eso también armamos el tema de capacitaciones que vinieron desde Arabia Saudita a capacitar en productos mensualizados. Hoy la papa se puede producir todo el año en el desierto de Zorrito, en Perú. Y Ecuador se sigue negando a producir mensualmente. Arabia Saudita produce arroz todo el año, un lugar que no tiene tierra fértil, que no tiene agua. Hoy ya implementaron las nuevas, cuando vinieron ellos, la tecnología que trajeron eran conchas recolectoras de agua, que se recogía agua en la noche en el desierto. Y eso a esa agua hacía que se moje la tierra y que se pueda producir por goteo. Habían los invernaderos con pisos climáticos, que era un invernadero que adentro generábamos por medio de ventiladores y de calefacción, generábamos un clima interno adentro. Entonces, no eran cosas del otro mundo, cosas sencillas, pero simplemente es tener la paciencia de trabajar diariamente, no hacer como el agricultor hace aquí, siembro las 2 hectáreas de terreno y esperemos a que produzca y vamos que me sale el clima, sino ir sembrando parceladamente, algo que Así todavía es. el agricultor se niega. Pero este tipo de proyectos logramos hacerlo en parte de Perú, trabajamos con grupos de Argentina, Colombia, y gracias a eso, de ahí cambiamos, ya dejamos de ser grupo constructor y empezamos a hacer plataforma cívica Nueva Sociedad, ahora en todo Ah, Latinoamérica. sí, me acuerdo, me acuerdo. Oye, ¿sabes qué? Qué chévere es escuchar y ojalá pues este programa llegue a mucha más gente. Te prometo reenviarlo a la luna. Me parece, me gusta porque en realidad hay gente que no conoce qué hay detrás de las personas. Solamente ven una máscara. Por ejemplo, a mí me critican mucho la gente porque no hablo a favor de Novoa, hablo a favor de la estructura que tiene y que está tratando de llegar el país hoy. Sin embargo, cuando me conocen, me dicen, oiga, pero usted ha sido más, yo no me considero ni socialista, yo no creo en esa tontería de una definición de derecha, izquierda. Yo creo que lo que tú creo que dijiste hace un ratito,
hay que hacer que el país se desarrolle. Venga quien venga, sea como sea, pero que se desarrolle. Lo que yo también estoy de acuerdo y que no existe aquí, oiga, ya ustedes han capacitado. Yo veo que tú tienes un programa que creo que es todos los días o que es ya de noche, pero la gente, te digo, yo he dado capacitaciones gratuitas a emprendedores y sabes que de 40 invitaciones van uno o dos. Pero luego, cuando estamos en feria, se matan. ¿Qué enseñaste? ¿Qué te No, no dije nada. ¿Ya? Y yo le digo a los emprendedores que van, no digan nada, cállense, por favor. Y entonces, ¿qué es lo que enseña? Pero usted quiere saber qué enseña, vaya a la clase, métase en los online, pero la gente es así. Oye, pero dime, saltando ya de Coles a Nábora así, quiero saber, tú como serrano, como gente que vive allá, has trabajado toda tu vida, ¿quién ganó en este paro, hermano? ¿Quién ganó? ¿Quién? Te doy mi criterio rápido. Para mí, ganaron los políticos, tanto del grupo del señor presidente como el otro grupo de RC. Ellos ganaron. ¿Por qué ganaron? Porque mientras la oposición a este gobierno hizo que la gente se vaya, se humille, golpee, ellos aprovecharon todo eso que se desbandó, quemaron carros y todo lo que pasó, se desbandaron y salieron como grandes salvadores a ofrecer, te pongo el abogado, te pongo esto, te pongo la plata y todo. Esta gente, o mejor dicho, esta gente no ganó, perdón, perdieron, porque de lo que tenían hoy, ya nada. Sin embargo, yo estuve hablando con una pareja que estuvimos en estos días en una feria, en un mall, hermano. Entonces yo le digo, ¿y qué hacen ustedes aquí que no están con el paro? Me dice, lo que pasa es que nosotros trabajamos, hacen bolsos. Nosotros tenemos nuestro propio negocio. Yo le digo, ¿ustedes no apoyan el paro? No, pues dice, señor, ¿cómo vamos a estar en paro si tenemos que producir? Nuestros hijos comen, nuestras familias comen, y hoy en Otavalo no se puede hacer nada. Tienen cerrado su negocio ya y están en ferias en Guayaquil. Entonces, yo te digo, hermano, ¿quiénes perdieron? Los indígenas. Y para terminar esta parte, y te doy la palabra ahorita, ¿tú recuerdas que había un indígena que dijo, ay, que no manden la comida a la costa y a la sierra, porque los ricos tienen que morirse de hambre? Hermano, acá en la costa pueden haber 6, 8 meses que no manden nada en la sierra. Nosotros no nos vamos a morir de hambre. Más bien, en Quito se les va a morir todo. ¿Tú qué opinas, mi querido Ronald? ¿Quién perdió y quién ganó? A ver, aquí lamentablemente nosotros aquí tenemos el ego muy crecido. La gente piensa que se cree es prepotente, cree que es siempre mejor que el otro. El bachiller cree que es mejor que el que no estudió, el universitario piensa que es mejor que el bachiller, el que tiene un trabajo piensa que es mejor que el que está estudiando en la universidad, y el político se cree el súper dotado de todos. El ego que tienen los ecuatorianos es tan grande que piensan que con eso pueden tratar mal, ultrajar y hacer de todo a la población civil, al resto de personas. Y eso que me olvidé de los uniformados, que también son personas que se creen superiores al resto de personas. ¿Quién ganó en este paro? Ganó el ego. El ego de las personas que se creen superiores y mejor que los demás. Muy buena estrategia de marketing, saben cómo romper y cómo hacer que la gente se pierda en su propio ego, porque eso es prácticamente el que ganó. El ego de cada una de las personas, el quererse ser mejor, superior, es lo único que ganó. ¿Quién perdió? Perdió la economía ecuatoriana. Perdió el Ecuador en sí, porque el Ecuador dejó de ser un pueblo que podía sostenerse por la unión, y empezó a darse cuenta que cada persona utiliza al resto mientras puede. Se dieron cuenta de que cada uno no es el líder que pretende ayudar a los demás, sino es el líder que pretende que siempre sea beneficiado de los demás. Mira que hay un dicho, no sé si lo compartas, que dice, el sabido usa al tonto, el tonto usa al menso, el menso usa al bobo, el bobo usa al insensato, el insensato usa al pobre, el pobre usa, y tú, como tú dijiste, ¿verdad? Cada quien se cree más que el otro que está arriba. Y en fin, ¿quién pierde? ¿Quién pierde? Y yo te digo una cosa, no sé si tú lo sigues a Antonini, un español que habla mucho, y síguelo, es interesante. Él dice así,
Cuando le preguntan a él, Antonini, ¿tú crees que hay que ayudarle al pobre? Yo estoy con lo que él dijo. No, yo no creo que hay que ayudar al pobre. ¿Por qué? Porque te digo una cosa, tú lo dijiste en otras palabras, nuestra cultura actual, el pobre hermano es pobre porque no desarrolla lo de acá arriba, hermano. Acá arriba no. Tú dijiste, presentamos proyectos, todos los proyectos, todo proyecto y proyecto y proyecto. Pregunta a los mismos indígenas, a los mismos montubios que estuvieron cerrando y dañando carreteras, ¿cuántos proyectos han presentado? No hay, hermano. Entonces, Antonini dice, no hay que ayudar al pobre, ¿sí? Hay que darle fuentes de trabajo para que se desarrolle, para que él use su inteligencia y se desarrolle. Todo lo que tú has dicho es la pura y neta verdad, hermano. Si aquí la gente no se desarrolla porque no le da su gana. Incluso en gobiernos como el de Ará Bucarán, yo trabajaba. León Férez Cordero, Jaime Nebot, aquí como presidente, con todos los presidentes que han pasado, yo estaba bien. Pero mi querido Ronald, cuando comenzó el correísmo, mira, ve, no enseguida, pero yo me fui así, ve. Yo te facturaba, hermano, antes de Correa, que comenzó los dólares, 20,000, 30,000. Entonces, era plata. Cuando llegó el correísmo a salvar al país, ¿cómo así? En vez de crecer, comenzó a bajar. ¿Cómo así? O sea, y hay gente que me dice, no, ingeniero, dice, lo que pasa es que usted no sabe hacer política. Y esos más me vivían del Estado, como tú me dijiste hace un ratito. Ellos tenían, mira, en el Banco de la Vivienda, yo presenté, porque bueno, tiene una mini constructora, y fui a presentar en compras públicas para poder trabajar. Cuando llego allá, tenía el contacto corrupto adentro, la persona ya murió en el COVID, era un arquitecto anciano. Oye, ¿y qué resulta de que él me dice, vea ingeniero, dice, para que usted le salga el trabajo, tiene que tener 3 compañías, dice. Así, hermano. De una me la cantó. Y dice, y yo me encargo de que gane la suya. Yo le dije, mi querido amigo, le agradezco mucho su apoyo, pero yo ahí no le entro. Me encontré con un amigo de la infancia que él es arquitecto, me contó sobre el mismo tema. Me dice, ¿qué huevaste? Dice, Colorado, ¿quieres poner 3 empresas? No. Entonces, hermano, si la gente se acostumbró a ser mantenido, que fue lo que tú dijiste, estoy contigo. La gente se acostumbró a tirar la mano. ¿Y cómo volvemos a ser una gente trabajadora? Como en tu época, tú dijiste hace un rato, tuve que dejar de hacer eso e ir a trabajar. O sea, eso era lo normal antes, Ronald. La gente no, aquí anda a trabajar. Mira, para darte paso y ya con otra pregunta que te tengo, yo me gradué de magíster en prevención de riesgos laborales, no tuve mi primer trabajo todavía, con otro compañero que era electricista, yo tenía un poco más de infraestructura que él, pero era electricista. Me sale un trabajo en un mall grande acá en Guayaquil de cambiar muchas luces y yo le digo, amigo, tengo este cachuelo, ayúdame. Tenemos que trabajar de 3 de la mañana a 4 de la mañana, de 11 de la noche a 4 de la mañana, ayúdame. ¿Cuál crees que fue la respuesta? Lo que tú dijiste también, egocéntrico, hermano. No, pues ese Colorado, ya tú eres un magíster, ¿qué te vas a estar poniendo a cambiar luces, cables? No, pues, ya. Yo en esa época me gané, Ronald, en una sola noche como $600. Y cada uno de los ayudantes, 300 y 300. ¿Ya? Entonces, el amigo como a los 15 días, un mes me decía, Colorado, dice, no tiene un cachuelo por allí. Mira nuestra idiosincrasia. Porque tú lo dijiste bien, el que tiene más o el que estudia más, ya soy una pomada. No, ¿qué voy a cambiarle el foco a Ronald si yo soy magíster? Entonces, mi querido hermano, tienes toda la razón. Oye, vámonos a la última pregunta. ¿Tú qué recomiendas? No quiero que digas si no quieres por qué vas a votar, pero ¿tú qué crees que sería bueno? ¿El sí o el no en las preguntas de la consulta popular, mi querido Ronald? Bueno, yo en esa parte, a ver, yo pienso que todas las preguntas son buenas, todas, independientemente de quién las haga y cómo las haga. El problema que tenemos en el Ecuador, y es el principal problema de todos, es en los procesos. ¿Cuál va a ser el proceso con el que se elija? Por ejemplo, había la pregunta de que van a haber bases militares. Perfecto. ¿Cuál va a ser el proceso que garantice que no se pierda la soberanía, que no actúen de mala manera, que no sean prepotentes y que no se crean los dueños, como había en la base de Manta, que supuestamente eran los dueños y los mandamases en un territorio ecuatoriano? ¿Cuáles van a ser los parámetros que permitan que esa base
sea de mandos ecuatorianos y no de prepotencia de otros países. Porque cualquier país puede venir a poner una base, pero ¿cuál va a ser el proceso que garantice que no se pierda la soberanía, que no dañen nuestro medio ambiente, que no perjudiquen nuestras especies, que no dañen? No sé si tú te enteraste, cuando hubo la base de Manto también hubieron violaciones de los mismos extranjeros, de los mismos militares a mujeres ecuatorianas. Entonces, ¿qué va a haber para que eso no pase? Porque el problema no es que haya la base, el problema es que no hay parámetros que garanticen las soberanías. Entonces, primero que nada deberían ponerse cuáles van a ser los parámetros para probar que sí haya esa base. Y en todas las preguntas es lo mismo. ¿Cuáles van a ser los procesos que garanticen que va a tener un buen funcionamiento? Porque no me sirve de nada decirte, te voy a dar un té, que tú vas a decirme, sí, quiero un té, y te saco un diente de león de la calle y te hago un té. Entonces, el proceso que viene con eso es lo que se tiene que garantizar. Cualquier pregunta, haga quien la haga, está bien las preguntas, pero necesitamos garantizar los procesos que sean adecuados para que esto sea, primero, que no se pierda la soberanía, segundo, que garantice el bienestar de cada ser humano y tercero, que no se pierda el medio ambiente, que no dañe, que no sea perjudicial para la flora y fauna del lugar en donde nosotros vivimos, respetando las condiciones del espacio. Entonces, en base a eso se tendría que garantizar cualquier tipo de pregunta. Mira, yo creo, tienes razón, disculpa que te interrumpa, tienes razón, pero por ejemplo, ya hay, entre las cosas que tú dices, yo creo ya haber leído, déjame buscarlo, por ejemplo, lo que se va a hacer es en conjunto, lo que tú dices de verdad, no es que van a venir, que me siento y listo, se armó todo aquí, no, van a haber convenios bilaterales, eso ya lo ha dicho, van a haber operaciones coordinadas, eso ya lo dijeron hace como unos 2 o 3 meses, pero bueno, tú como dices, es verdad, del dicho al hecho hay mucho trecho. Hermano, ¿y qué opinas de reducir el número de asambleístas? Que yo estoy de acuerdo. A ver, el número de asambleístas, desde hace mucho tiempo, la gente venía pidiendo que se reduzca. Pero el problema no es que se reduzca, volvemos a caer en lo mismo, el proceso. ¿Cómo garantizamos que cada provincia tenga una representación cuando muchas provincias no cumplen con las condiciones de la cantidad de habitantes? Entonces, ¿cómo vamos a hacer una redistribución cuando están mal distribuidas las provincias? Cuando se ha dado a diestra y siniestra la cantonización, la provincialización y no se ha garantizado la economía, no se ha garantizado el nivel de población. A ver, educación, salud y alimentación. En base a eso se debió haber dado la cantonización, la provincialización, pero no está hecho eso. Entonces, cuando no tienes bien hecho el mapa conceptual, ¿cómo generas la distribución de los nuevos representantes? Claro, pero acuérdate que, por ejemplo, ya, a ver, ahí ya está en el anexo te dice 1 por provincia. Pero lo que tú dices es verdad, hay provincias que no tienen ni 300,000 habitantes. Entonces, ¿qué dice allí? ¿Verdad? Al tener 1 por provincia, va a estar así, tengas 10,000 habitantes. Si es una provincia de 10,000 habitantes, tendrás tu asambleísta. Ya. Y las grandes, como Quito, Cuenca, Guayaquil, Manta, que tienen más de 500,000, aparte de ese 1, habrá 1 cada 400,000 habitantes. Ya, ahí te quiero hacer caer en un tema. A ver, por ejemplo, en las provincias pequeñas, normalmente hay los cacicazgos, algo que nos pasa aquí en el cantón de Calderón. También Que en las quiere grandes. hacerse, en la parroquia de Calderón, que quiere hacerse cantón. ¿Por qué? Porque hay un cacicazgo de un grupo de personas que siempre han mandado en ese sector. Es lo que pasa cuando se provincializan o se cantonizan. En estas provincias pequeñas siempre ha habido esos cacicazgos, ese grupo de personas que siempre han mandado, y esos van a ser los mismos representantes. ¿Cuál va a ser la diferencia en el que cambies, en el que pongas 1 o pongas 5, cuando va a ser siempre los mismos? Por ejemplo, en una parroquia en donde siempre ha ganado los Gutiérrez, los de la lista 3, siempre han sido los que han puesto los candidatos porque ellos siempre han mandado en ese sector. Entonces, ¿cómo vas a cambiar esa normativa? Lo único que estás haciendo es limitándole al contrario, al otro que no es parte de ese equipo, a que participe, porque va a participar el que sí tiene el control del sector y el que siempre va a seguir haciendo lo mismo. Entonces, caemos en el mismo tema, el proceso.
Porque si quieres eliminar los cacicazgos, si quieres eliminar el que sigan cayendo las mismas personas, tienes que generar nuevos procesos, pero los procesos no existen. Entonces, ¿cómo vamos a cambiar esas metodologías? A ver, y ahí, bueno, ante todo, si me permites, te invito a otro programa para hablar solamente de las preguntas, porque es verdad lo que hay muchas cosas que decir y quizás criterios como el tuyo, que no me has dicho todavía si estás más por el sí o por el no, yo estoy por el sí totalmente en todo, con condiciones como tú dices, que es lógico, pero por ejemplo, sí me gustaría, la próxima semana tengo un invitado posiblemente, si no la otra, que todavía tenemos chance de hablar, para guiarle a la gente, porque por ejemplo, lo que tú dices es verdad, y que lo analicemos pues, de otra manera, de otra visión. Yo te digo, mira, de una visión no política, y te estoy diciendo no política de corazón, porque tú no eres un político ni berreado, ni sucio, ni nada. Te digo no político porque de nosotros, tú y yo podemos hablar de los políticos que se han beneficiado del país, que han sido delincuentes, corruptos, todo, pero ellos de nosotros no pueden hablar. Entonces, a eso me refiero desde la no política. Y sí te invito, con todo respeto y cariño, a ver si nos podemos hacer un programa solo hablar de las preguntas. Pero quiero que me digas en estos minutos que nos quedan aquí ya por terminar, que me digas, ¿tú qué opinas? Una de las preguntas que quería preguntarte aquí era, ¿estás de acuerdo con permitir la contratación laboral? Bueno, eso es muy largo. Vámonos aquí ya. ¿Estás de acuerdo con la que dice que ya no designe ningún dinero a los partidos políticos? ¿Tú qué dices? ¿Qué opinas de esa parte? Ver, en el 50%, las tres primeras preguntas estoy totalmente de acuerdo, se tienen que hacer, pero todo cae en el tema, o sea, gana el sí, ¿y cuál va a ser el proceso? Porque tienes que eliminar, o sea, no puedes seguir manteniendo partidos políticos que al final del día se lucran de los demás. No puedes seguir manteniendo asambleístas que solo sirven de levantamanos. Entonces, no puedes seguir generando una delincuencia cuando tienes gente capacitada que puede formar y capacitar. Pero todo eso debería decir que sí. Y yo pienso que va a ganar el sí. Pero el problema no es que gane el sí, el problema es cuál es el proceso para que mañana no se convierta en una soga, en una soga que mañana te esté ahorcando, porque pierdes toda tu libertad, porque ya no tienes soberanía. En los anexos. En los anexos. Mira, los anexos, ¿quién los pone? Los pone el pueblo, los pone la gente que ejecuta. Algo que yo siempre les he reclamado, y ya se nos va a acabar el tiempo, siempre les he reclamado en el tema de la ley del cannabis. ¿Quiénes nos impusieron la ley del cannabis? Técnicos, estudiosos, extranjeros. No está nadie que participa del Ecuador, no está un productor ecuatoriano, no está un filántropo ecuatoriano, no está un técnico ecuatoriano, todos son extranjeros. Y lo peor, lo único que te permiten sembrar en Ecuador es semilla transgénica traída de Estados Unidos. Entonces, cuando te generan una ley supuestamente en beneficio para el grupo canábico y te ponen todo el reglamento y condiciones extranjeras, ¿quién se beneficia? ¿Se beneficia el ecuatoriano o se beneficia el extranjero? De ley va a beneficiarse una persona que no está en el país. Bueno, mi querido Ronald, oye, ha sido una conversación pues muy buena, me gusta. Te invito pues, como te digo, en 2 semanas o la próxima semana a que me apoyes con este análisis, ¿ya? De las 4 preguntas, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Despídete de nuestros oyentes. Bueno, nos vemos, un gusto y bueno, sigan. ¿Y tú qué opinas? Chao, Ronald, que Dios te bendiga. Y no se olviden la Fundación FUNSAR. Ahí échenle una manito. Que Dios lo bendiga. Y por si acaso, no estamos asustados con esa ley que está lanzando las fundaciones el gobierno. ¿Saben por qué? Porque aquí siempre le he dicho yo a Ronald, nosotros no pedimos dinero, siempre pedimos que nos den cositas, ropita, cosas usadas y que tenemos estado. O sea que estarán asustados los que manejan dinero y como dijo Ronald, del Estado, de gobiernos y de otras personas. Chao, Ronald, que estén muy bien.